Uno de los aspectos más relevantes de nuestra congregación sacerdotal internacional católica radica en el hecho de que aquí los sacerdotes se pueden casar. Somos una congregación familiar. Nuestro patriarca es un hombre casado. La mayoría de nuestros obispos y sacerdotes estamos casados. También tenemos sacerdotes célibes, pues en la tradición de la Iglesia Católica, desde sus inicios, ambos estilos de vida son formas de santificación. Como lo dice el Papa Francisco, no hay ninguna contradicción en que un sacerdote se pueda casar y tener su familia, porque esto no es un pecado si se hacen las cosas bien desde el principio. El sacerdocio no es incompatible con el matrimonio, porque en ambos sacramentos, que son sacramentos de misión, se da una santificación de la persona y de su hogar. Y el celibato no es un dogma de fe, sino una disciplina eclesiástica que está establecida de forma estratégica. Y en la historia, pues, hay evidencia de esto. Y hoy lo vamos a ver un poquito más detalladamente, un poco más adelante. Tanto el sacerdote célibe como el sacerdote casado deben ser, ante todo, representantes de Cristo y un signo de santidad en el mundo. Esto es posible porque no está escrito en ninguna parte que un hombre célibe sea más santo que un hombre casado. De hecho, es lo contrario, porque el casado sufre más. Es broma. Ambos estilos de vida reclaman exclusividad y llaman a la santificación de vida de la persona en su integridad. El casado debe ser un hombre fiel y no puede descuidar el hogar. El sacerdote debe ser un hombre fiel y no debe descuidar a la iglesia. Ambos estilos de vida reclaman exclusividad y son formas de santificación. Hablemos un poco del tema de sacerdotes casados al servicio del pueblo de Dios, y aquí daremos algunas razones en favor de los sacerdotes casados. Primero tenemos razones bíblicas. Jesús no tuvo ningún problema en elegir a hombres casados entre sus discípulos y encomendar a ellos la fundación de su iglesia. El ejemplo más común es el apóstol Pedro, considerado por la tradición católica como el príncipe de los apóstoles o el primer papa. Lo vemos en Mateo, en el capítulo 8, en el versículo... Mateo capítulo 8, versículo 14. Aquí vemos que dice que Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a su suegra acostada con fiebre. Entonces Jesús le tocó su mano y la fiebre de ella cesó y la curó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirlo. Tenía suegra porque tenía esposa. Algunos sugieren que Pedro ya era viudo al momento de estar sirviendo a Jesús. El hecho es que se trataba de un hombre casado. La historia de la iglesia nos dice que casi todos los apóstoles nos asegura que casi todos los apóstoles estaban casados. Así como los primeros obispos, los primeros sacerdotes y los primeros diáconos en los primeros siglos del cristianismo estaban casados.
El apóstol San Pablo, de cuya autoridad apostólica nadie puede dudar, dio instrucciones para que la iglesia de Cristo se ordenaran hombres casados para el ministerio sacerdotal. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, habla de los obispos. En la carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9, habla de los presbíteros, es decir, los sacerdotes, los curas, los padres. Y habla de los diáconos en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 8 al 13. De manera que San Pablo recuerda que algunos apóstoles eran ayudados por sus esposas en la predicación. Él dice textualmente: no tenemos derecho a que nos acompañen en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas, o sea, Pedro. Eso está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 5. Y los estudios exegéticos concluyen en que se refería a las esposas de ellos. No había ningún problema en esto, porque era algo perfectamente normal que los apóstoles tuvieran sus esposas, que obispos y sacerdotes tuvieran sus esposas, las cuales eran además sus aliadas más importantes en la misión que ellos tenían. Una fortaleza, una compañía, una cooperación. Hay razones históricas también en este punto. Sabemos que durante más de 1000 años la Iglesia Católica Romana tuvo obispos, presbíteros y diáconos casados. Algunos de ellos llegaron a ser papas y a tener hijos que a su vez fueron ordenados para el ministerio sacerdotal y ocupar puestos de honor, inclusive en la iglesia. Sobre este asunto se puede investigar sobre la historia del celibato en la iglesia. Era algo normal y era parte de la vida privada de los ministros el tener su esposa, sus hijos, su familia. Con el tiempo también esto terminó formando parte de una historia un poco más oscura, pero no es sobre lo que nos vamos a detener ahora. El punto es que tenían sus familias desde los más altos prelados, a los presbíteros, los diáconos, y no era extraño para nadie. La Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Católica de Oriente siempre ha mantenido la costumbre primitiva de ordenar sacerdotes a hombres casados, y sobre esta realidad pues también el Papa Francisco habló recientemente en una entrevista. No es ninguna novedad y no es ningún secreto tampoco, ni mucho menos es un pecado. En la Iglesia Católica de Oriente siempre ha habido sacerdotes casados, desde tiempos de los apóstoles hasta la fecha actual. Por otra parte, los anglicanos y los llamados viejos católicos, las iglesias católicas nacionales, una vez declarada su independencia de la Iglesia romana, restituyeron el episcopado y el presbiterado y el diaconado para hombres casados, sin que ello constituya un problema grave tanto para los fieles como para la administración de las iglesias, y por supuesto siempre que el sacerdote sea un verdadero testimonio de vida, tanto como hombre de familia como lo que hace como ministro de Dios. No debería pues haber mayor conflicto en ello. Vale acotar que la Iglesia Católica Romana
está en plena comunión con las iglesias orientales que ordenan a sacerdotes hombres casados. Y no existe para la tradición de la iglesia la más mínima contradicción en eso, porque el celibato no hace parte de la naturaleza del sacerdocio. Si originalmente Jesús concedió esto a hombres que eran casados, el celibato es una disciplina posterior que obedece a un contexto histórico aún concreto y que hoy la iglesia valora como un don, pero incluso el Papa Francisco dice que es una cosa que debe revisarse a futuro, ¿no? Y nuestra gente debe aprender que lo que vale de un sacerdote, ministro de Dios Altísimo, no es si está soltero o si está casado, sino su testimonio de vida, la forma en cómo celebra, cómo predica, cómo hace presente a Jesucristo. Alguno podría pensar, no, eso es porque están en ramas independientes del catolicismo romano, entonces son como sacerdotes de segunda clase, ¿no? Porque son los originales son los que son célibes, ¿no? Y a este respecto, el mismo obispo de Roma responde que no hay sacerdotes de segunda categoría y que son tan sacerdotes los unos como los otros. Además, la Iglesia Católica ha recibido y ordenado a sacerdotes anglicanos y pastores luteranos o de otras denominaciones, y los ha ordenado sacerdotes, siendo casados y con hijos. Entonces, no se debe satanizar, ni juzgar, ni señalar a nadie, sino observar con humildad y orar, observar y aprender y orar por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, por nuestros ministros. Es bueno recordar que el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, a través de la Anglicanorum Cetibus, creó ordinariatos personales para recibir y ordenar sacerdotes católicos romanos a sacerdotes anglicanos casados que quisieran volver a la comunión con Roma, permitiéndoles incluso ser profesores en el Vaticano a muchos de ellos que todavía no estaban en plena comunión y que son obispos o sacerdotes casados, no habiendo ningún escándalo en esto. Dentro de las 1001 iglesias protestantes de evangelismo explosivo y denominaciones cristianas pentecostales y espontáneas que son tan acogidas hoy en día, sus pastores son hombres casados y son aceptados por sus seguidores, que en su mayoría fueron católicos o lo siguen siendo en su corazón, y la gente los acepta así tal cual. Tienen muchos de ellos trabajos admirables en cuanto a su labor social y caritativa. No hablemos de ministerio ordenado, ni de mucho menos diferencias doctrinales, mucho menos, y salvando las distancias en cuanto a lo que somos nosotros, ¿no? Tenemos la fe católica y la sucesión apostólica. También hay razones espirituales, hermanos. El Señor Jesús, que escogió casados como sus apóstoles, sigue siendo exactamente el mismo hoy, tanto ayer como hoy, y por los siglos de los siglos. Es Jesús, ¿no? ¿Tú crees que Jesús estaba equivocado al conferirle su sacerdocio a hombres casados desde un comienzo? Y en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de la primera alianza lo concede el Señor también a hombres casados. Y el ministerio profético se lo dio a hombres casados. De manera que en ningún momento para el Señor, nuestro Dios, para Él en ningún momento fue un problema elegir y consagrar a hombres casados. La santidad de la vida no está condicionada por el estado civil del ser humano, y el sacerdote
sin importar si es casado o es soltero, debe buscar agradar a Dios y dar testimonio de su fe en la vida cotidiana. El Papa San Juan Pablo II afirmó que el matrimonio y el celibato son equivalentes, es decir, en cualquiera de los dos estados debe buscarse la santidad y debe darse testimonio de vida de la acción de Dios en el corazón y en la existencia toda del ser humano. Los sacramentos de la fe cristiana son 7: bautismo, comunión, confirmación, confesión, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Y todos ellos son compatibles entre sí. ¿Por qué no puede coexistir el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio? Sí pueden coexistir. Y esto implica un testimonio de vida mayor, más fuerte y mucho más radical. La sexualidad humana también es creada por Dios, no sé si lo sabes, y está ordenada a la unidad, a la complementariedad, a la santidad de vida del hombre y de la mujer. Por lo tanto, de ningún modo se puede afirmar que al hombre célibe le queda más fácil o más difícil ser santo que al hombre casado. Y afirmar que la Iglesia se equivoca si ordena a hombres casados significaría afirmar que durante más de 1000 años estuvo equivocada la Iglesia. Entonces, ¿el Señor se habría equivocado? Porque el celibato vino a constituirse históricamente después de más de 1000 años de historia, con sacerdotes casados. Ojo a este dato, ¿no? Porque a veces condenamos. Y entre las razones personales que yo pudiese darles a modo de testimonio, les puedo decir que durante la formación que tuve en el seminario y la experiencia pastoral, me dan varias razones para tener la certeza de que el problema del ministerio sacerdotal no radica en si se es soltero o si se es casado, sino en si se es fiel a cualquiera de los dos estados y en llevar una vida cristiana auténtica y fiel a la doctrina cristiana que ha sido heredada del mismo Jesucristo a través de sus santos apóstoles y mártires. En mi experiencia de vida como creyente, he conocido sacerdotes fieles a su celibato y sacerdotes que, sin ser malas personas ni malos cristianos, sin embargo, tienen que llevar una vida de doble moral porque siguen ejerciendo el ministerio y sin embargo tienen una familia con compañera sentimental, con hijos, a quienes tienen que disimular o llamar secretarias, sobrinos, o peor aún, los esconden. Aquí en Santa Marta tenemos ejemplos de eso. Y creo que en el mundo entero hay ejemplos de esa doble vida. Cosa que no está bien, no está bien. He conocido sacerdotes y obispos casados, conozco a sus esposas, a sus hijos, en la Congregación Sacerdotal Internacional. El arzobispo, hoy patriarca, que fue quien me ordenó y quien es mi inmediato superior, está felizmente casado. Yo conozco a su hija, conozco a su señora, las de otros hermanos obispos y sacerdotes, amigos, y puedo dar fe de su testimonio de vida cristiano, de lo que es su ejemplo y de su entrega en familia a la causa de Cristo, juntos, como un equipo. Y puedo decir sin duda que es una gracia, es una gracia. Así también conozco santos sacerdotes que viven el celibato como lo que realmente es, un don precioso de Dios, que demuestra que sí es posible ser célibe de verdad, verdad. El celibato vivido castamente como imitación del modo de vida de Cristo, que fue célibe, ¿no? Algunos hablan de un Cristo casado, de un Cristo que tenía
por pareja a María Magdalena. Pues yo no lo creo, y no hay evidencia de esto. No es probable, no es probable. Pero si hubiese sido así, tampoco deslegitima en nada la misión y el papel de Cristo. No habría ningún pecado en ello. Sin embargo, debemos recordar que Jesucristo es Dios. No solamente es verdadero hombre, sino que es Dios. Y pues tiene mucho sentido que nuestro Señor haya sido por esto célibe en su estancia pues en este mundo. Sí. Bueno, mi experiencia y mi ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica como católico independiente, católico apostólico no romano, me ha enseñado que sí se puede ser esposo, padre, empleado y ministro del Evangelio sin que alguna de las condiciones ponga traba o límite a la otra. No se trata de repicar e ir a la procesión, sino de servir al Señor desde nuestra condición de vida, como lo dijera San Pablo: me he hecho todo para todos con el fin de salvar por todos los medios a algunos. Esto lo encuentras en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 22. Sí. En el seminario de misiones se le llamaba inserción, y eso es lo que he vivido estos años. Vivir el ministerio sacerdotal inserto en la realidad de las personas de carne y hueso. He compartido el ecumenismo con diversas ramas de la iglesia. Me he encontrado con estos ejemplos que merecen la pena mencionar, porque muchos satanizan la cuestión. Sobre todo pienso yo que es por ignorancia. La experiencia que he tenido con las diferentes comunidades a lo largo de estos años, he hallado que para la gente sencilla que busca a Dios, no hay ningún problema en que el sacerdote sea casado o no. Eso hace parte de la vida privada del sacerdote, y viven a plenitud la Eucaristía, los sacramentos celebrados por mí o por otros sacerdotes, casados o no. Tampoco resulta incomprensible para los intelectuales, quienes, conociendo la historia de la Iglesia, saben que el ministerio sacerdotal no es válido por ser casado o por ser soltero, sino por recibir la ordenación sacerdotal en sucesión apostólica válida, luchar por una vida en santidad y tener el deseo de servir al Señor a través del servicio a los hermanos mediante la predicación del Evangelio, mediante el buen ejemplo de vida personal y familiar, y la celebración de los sacramentos de la fe católica y apostólica. Esto aquí es lo más importante. Lo que se diga de más viene del diablo. Lo que se dice de más es chisme, es malicia, es querer andar detrás de la vida de otra persona. Cuando tú vas al médico, a ti no te importa si el médico está casado o está soltero, a menos que te interese el médico, ¿no? A ti te interesa que el médico sea médico de verdad, que te atienda y que te atienda bien, que sea profesional, que ame su vocación. Pues no tiene por qué ser distinto con el sacerdote. Conozco una gran cantidad de sacerdotes casados que sirven de corazón al pueblo de Dios sin abandonar sus propias obligaciones. Igualmente sé de la experiencia de sacerdotes católicos romanos que, sin ser malas personas y con el ánimo de no ser hipócritas, de no tener una doble vida, han solicitado permiso para dejar de ejercer el ministerio para casarse, pero viven con una nostalgia, con una frustración interna, porque anhelan seguir sirviendo a la comunidad, seguir sirviendo a Dios, tener su experiencia de hombres casados, trabajadores con sus hijos. Y aquí hay un punto que resaltar, y esto que quede claro, ¿no? Es que
Esto no significa que esté bien. No significa que esté bien que hombres que prometieron a Dios ser célibes abandonen su ministerio y lo traicionen por una mujer. Por eso tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes. Distinto es el caso de quien se ordena como sacerdote casado o tiene el permiso desde el principio para casarse, porque no hace ese voto, no hace esa promesa. El hecho es que Cristo sigue llamando a casados y a solteros a seguirle de cerca. Entonces, entre los argumentos bíblicos, recapitulemos entonces. Jesús no estableció el celibato como un requisito para los apóstoles. Al menos eso está claro y lo vemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, en el versículo 12, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 32 al 35. De hecho, sabemos que casi todos estaban casados, menos San Juan y San Pablo. Incluso San Pedro estaba casado. Y en el Evangelio se habla incluso de la curación a la suegra de Pedro, como lo acabamos de escuchar. También en la carta a Timoteo se habla de que de entre los requisitos para ser obispo se requiere que sea un hombre virtuoso, que se haya casado una sola vez. Aquí deja entrever que se trataba de una realidad obvia, es decir, obviamente estaría casado. Lo que querían precisar es que fuera un hombre fiel y estable en su relación. Esto nos dibuja un panorama muy distinto de lo que la gente suele requerir o suele ver en un obispo hoy en día, pues en nuestro contexto, ¿no? Lógico, los apóstoles y los líderes cristianos primitivos estaban casados, lo que evidencia que la Biblia, o más bien Dios, no prohíbe explícitamente el matrimonio para los ministros religiosos. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Jesús, en cambio, nos habló de hacerse eunuco por amor al reino de los cielos. Y lo plantea como algo opcional para aquel que se sienta capaz. Y así también lo recalca el apóstol San Pablo, al afirmar que cada uno debe permanecer en el estado en el que estaba cuando Dios le llamó. Y permanecer fieles a este estado, ¿no? Que quien pueda servir a Dios como casado, pues que sea fiel. Y quien crea que puede mantenerse solo, pues también hace bien, siempre que se conserve íntegro. Entre los argumentos históricos, pues sabemos que la iglesia primitiva tiene muchos obispos y sacerdotes que están casados. En la tradición oriental, ortodoxa, sirio-ortodoxa, copta, siempre se ha permitido el matrimonio para los sacerdotes. Y hasta el siglo XI el celibato no fue obligatorio en la iglesia occidental. Me refiero a la iglesia católica apostólica romana. Como argumento doctrinal, pues la Iglesia Católica reconoce la validez de las ordenaciones sacerdotales en las iglesias ortodoxas donde los sacerdotes pueden estar casados. Y el Concilio Vaticano II enfatizó la importancia de la familia y de la vida matrimonial. La doctrina católica valora la sacralidad del matrimonio y de la familia. Entonces no puede ser visto como algo pecaminoso si se hacen las cosas bien, ¿no? Desde el principio. En el 2019, el obispo de Roma, el Papa Francisco, sugirió y votó a favor de las ordenaciones de sacerdotes casados en regiones remotas del Amazonas, a pesar de que luego, por evitar un escándalo, no lo aprobó, diciendo que por ahora no se expondría con ese tema, pero que sí es algo que tenía que revisarse a futuro. Y en el 2020 expresó nuevamente que el celibato sacerdotal no es un dogma y que la iglesia debe reconsiderar esta práctica. Entonces podemos ver que la posibilidad de sacerdotes casados no contradice la doctrina católica
ni la tradición apostólica. La Iglesia puede beneficiarse de la riqueza y la experiencia de los sacerdotes casados, que ellos tienen mucho que aportar a la Iglesia. Aclaro de entrada que yo no estoy en contra del celibato. No estoy diciendo que todos los sacerdotes tienen que casarse, ni siquiera, porque yo fui formado en la Iglesia Católica Romana como célibe, apreciando tal y como la Iglesia lo enseña y lo entiende al celibato, ¿no? Como un don precioso por el reino de los cielos, una imitación del modelo de vida de Jesucristo, que se asume por el reino de los cielos, como lo expresó Jesús en el Evangelio. Quien pueda ser capaz de esto, séalo, y que lo comprenda aquel que quiera comprenderlo. Pareciera que el Señor deja un poco esto a juicio facultativo de la persona. Es decir, es voluntario. Una disciplina, no es un dogma, no es un decreto. Para aquellos que siguen de modo más radicalmente al Señor Jesús, y sin embargo, Él elige a hombres casados. Y esta disciplina eclesiástica es posterior. Bueno, en este punto estamos claros, ¿no? En Roma me enseñaron que se renuncia a algo bueno por algo bueno. Es decir, no se trata de que el matrimonio sea malo y que el sacerdocio sea más santo o sea mejor. No, ambos estilos de vida son formas radicales de santificación de la persona y son a su vez una vocación sagrada. Pero si están unidos, implican un mayor grado de responsabilidad, porque no debes descuidar ninguna de las realidades, ni tu misión como sacerdote, ni mucho menos a tu familia, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Eso pues está claro, ¿no? He visto varios ejemplos de esto en la Congregación Sacerdotal Internacional y también en otras iglesias, donde la compañera del sacerdote es en verdad una aliada, es una fortaleza en el camino, nada pecaminoso, nada escandaloso, sino más bien un ministerio santo. ¿Quién puede ser esposa de un sacerdote? Por supuesto, una persona que sea una aliada, una fortaleza, una cooperante de su misión, como sucedió con los apóstoles, ¿no? Un ministerio santo. Desde que fui ordenado sacerdote en la Congregación Sacerdotal Internacional, yo contemplo esta realidad y sus posibilidades. Me da risa a veces cuando alguien quiere atacar aludiendo al tema del matrimonio como si fuera un pecado. Con toda claridad les digo que los sacerdotes en la Congregación Sacerdotal Internacional nos podemos casar, y esto no es ninguna novedad y no es tampoco un escándalo. La gente mira con curiosidad a los sacerdotes hoy en día que son célibes, y muchos hablan de que el sacerdote debería tener su familia, y hay otros que cuando ven a un sacerdote casado entonces se escandalizan como si se tratase de un pecado, o simplemente por un tema de costumbre, pues no les parece, no lo aceptan, pero es un tema de desconocimiento. Se suele ignorar que en 23 ramas de la Iglesia Católica existen sacerdotes casados, y que en un principio era así, incluso desde tiempos de los apóstoles, y desde un tiempo propio hasta la fecha que la Iglesia Latina Occidental es la que establece pues el celibato, ¿no? Se aprecia el celibato. El punto es, mis hermanos, que todo sacerdote, célibe o no, se casa con la Iglesia y está configurado a Jesucristo ontológicamente. El tema no es si es o no es casado, porque el sacramento lo confiere Cristo y su autoridad. El sacerdote
debe ser santo, tiene que ser santo, casado o no. El ministerio que recibió es un ministerio santo y tiene que vivirlo de esa forma para no crear un escándalo de contradicción entre el signo que queremos representar y significar y lo que somos. Porque el oficio sacerdotal es santo, más allá de cualquier situación humana. A lo que realmente se le debe rechazar es al escándalo, a las situaciones inmorales, a la falta de convicción en lo que se hace, o la incoherencia de la fe. Lo que toda persona debería esperar de un sacerdote es a Cristo, una pastoral bien hecha, una buena orientación espiritual, una Eucaristía bien celebrada y con amor, con devoción, el perdón de los pecados, la liberación, la presencia de Dios. Todo lo demás es su vida privada y las críticas adicionales están fuera de contexto. Como sacerdote he descubierto que mi vocación no se limita a mi estado civil, al estar soltero o al estar acompañado, sino que es algo que se enriquece con lo que en unos meses puede ser un sacramento que complementa mi ministerio actual como sacerdote. El matrimonio no es un obstáculo para mi misión pastoral, sino un recurso, algo que me permite comprender mejor las necesidades y los desafíos de las familias, de las parejas que atiendo. En segundo lugar, me permite ser un modelo de amor y de compromiso para mi comunidad. En tercer lugar, me permite tener una perspectiva más integral de la vida y de la fe. Encontrar apoyo y compañía en una esposa para enfrentar los desafíos propios del ministerio. Y aquí aprendemos que la castidad no se opone al amor y a la intimidad en el matrimonio, al contrario, reclama una mayor pureza en todo sentido, y no significa que no se sea fiel a Cristo. Implica una mayor responsabilidad, implica una mayor fidelidad a Cristo y a la esposa, anteponiendo el sacerdocio a cualquier cosa, porque ante todo se trata de un ministro de Dios. Vemos que la maternidad espiritual no se contradicen con la paternidad o la maternidad biológica. Yo no tengo la gracia de ser papá, solo Dios sabrá si tendré esa gracia algún día, pero lo puedo ver en el testimonio de vida de muchos de mis hermanos sacerdotes y obispos con sus hijos, la forma en que les cuidan, la forma en que les evangelizan, cómo los integran a su misión y también la terrible responsabilidad que esto supone hoy en día. La misión pastoral se fortalece con la estabilidad, con el apoyo de una familia. El sacerdote célibe asume como familia propia a la comunidad que le colabora, pero en todo lo demás, desde un aspecto humano, está solo. En muchos aspectos de la vida, cuando se acaba la misa y se cierra la puerta, está solo en su parroquia. Sí, está con Dios, pero hablemos de una perspectiva humana. El sacerdote casado tiene que integrar vida pastoral y vida familiar y no debe descuidar ninguna de estas realidades, cosa que tampoco es fácil. No crean ustedes que es fácil. Para los que idealizan el matrimonio, pues no es fácil. En la tradición católica, la ordenación sacerdotal no anula mi identidad como persona. No dejo de ser humano por ser espiritual,
y no dejo de ser espiritual por ser humano. Por eso mi identidad personal no se anula, sino que la completa. El matrimonio es un don que enriquece el ministerio y que permite al sacerdote servir con mayor autenticidad, con mayor compasión, ejercitar la paciencia, el aprender de la otra persona, también el escucharle, el procurar ante todo su bien espiritual. Hay unas palabras del Papa Francisco que resuenan en mi corazón cuando él dice que la iglesia no es una institución de solteros, sino una familia de familias. Esto está en el documento Amoris Laetitia del 2016. Esto es lo que somos en la Congregación Sacerdotal Internacional, una familia de familias. Y Dios me ha concedido la gracia de ampliar mi familia mucho más. No solo con la familia de una esposa, sino con la familia que se ha conformado en torno mío, a mi comunidad, porque en todos ellos encuentro madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, gente que quiero con todo el corazón y que cuidan a su vez de mí. Es así como mi experiencia como sacerdote, siendo casado, es un testimonio vivo de que la misión pastoral y el matrimonio no son incompatibles, sino que se complementan y se enriquecen mutuamente.